Para hablar un poco más sobre este tema, quiero saludar a Leonardo Carvajal, él es director del doctorado de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, ubicada en Caracas, capital de Venezuela. Señor Carvajal, bienvenido a la tarde. Hemos visto el estudio de la periodista venezolana Marta Aguirre, esta investigación sobre la ideologización de los libros escolares que entrega el gobierno. Le pregunto, ¿son didácticos estos libros que van a regalarse en pocos días? Mira, buenas tardes. Estos libros tienen 3 años que se reparten a los escolares de primaria y a los de secundaria. Es una cantidad muy grande, unos 30 millones de libros cada año. Y tienen aspectos positivos, siempre lo he dicho, y tienen una serie de aspectos que a veces son errores históricos o científicos, de ciencias naturales. Y tienen una manifiesta intención de hacer propaganda a las ejecutorias del gobierno, lo cual no es correcto, porque todo gobierno tiene derecho a informar sobre sus obras, pero no es justo hacerlo en libros que le llegan a niños de 8 años, de 12 años, porque difícilmente puede procesar ese contenido como una propaganda. En cambio, un adulto en televisión ve la propaganda del gobierno y él tiene elementos de juicio para decir es correcta, es verdadera o están falseándome la realidad. Ahí es donde está el abuso, que los libros de matemáticas tengan exclusivamente ejemplos de los abastos de los supermercados del gobierno y no tengan de los abastos privados pequeños que hay en todos los barrios o de los abastos o supermercados de cadenas privadas. Esa es la parte de sesgamiento ideológico político. Señor Carvajal, se habla de manchas en los textos escolares, es decir, información falsa, usted lo ha dicho, errores históricos o errores de ciencia en la redacción, pero ¿se oculta también información? ¿Ocurre esto en estos libros? Sí, en líneas generales los libros de primaria suelen tener un tratamiento sensato de los distintos presidentes que hemos tenido en estos 2 siglos. Suelen destacar aspectos positivos y negativos y eso es correcto, pero cambian de método cuando llegan al periodo de Hugo Chávez, que empezó en Venezuela el año 99. Allí deja de aplicarse un método científico histórico y se aplica un método de propaganda y de culto a la personalidad, porque en 15 años de gobierno de los chavistas no aparece en esos libros ni una sola crítica, como si aparece con los presidentes anteriores, que es correcto, solamente aspectos positivos. Eso es una glorificación indebida de un gobierno que además es el que hace los libros, reparte los libros, o sea, se despacha y se da el vuelto. Por otra parte, ¿los docentes venezolanos están en conocimiento de esto? ¿Se le entregan los textos a ellos? Muy buena pregunta, porque de manera inconcebible la anterior ministra de Educación, durante los 3 primeros años que entregó esos libros, lo hizo solamente a los estudiantes y cometió la descortesía increíble de no dárselo a los docentes. Y tampoco les entregó a los docentes la canaimita, que es el nombre que en Venezuela tiene la computadora portátil de los muchachos. Entonces, esa es la razón de fondo que explica por qué muchísimos maestros no utilizan los libros o los usan solamente de manera ocasional, porque a ellos, que son los actores, son los profesionales que tienen que formar a los muchachos, no les entregaron los libros y ellos tienen seguramente 3, 5, 15 años trabajando con otros libros de texto, le cambiaron la dotación a los muchachos y a él no se la dieron. Eso es una barbaridad, eso lo va a corregir el gobierno este año, pero mi llamado a los maestros venezolanos es que ellos lean esos libros con mucho cuidado, que apliquen sin ningún problema los aspectos positivos que los tienen y que sean guardianes de los conocimientos científicos y de la seriedad mental en aquellos casos donde capten, que el gobierno está tergiversando lo que es la realidad o lo que es la ciencia. Señor Carvajal, ¿de dónde proviene el currículo de estos libros? Y para nuestra teleaudiencia quiero recordar que el currículo o currículum escolar es la serie de criterios
contenidos, objetivos que se plantea para el año escolar cuando este comienza? Esa es otra pregunta muy válida, porque en Venezuela están funcionando al menos 3 currículos, para que se sepa. Esto se lo he planteado yo abiertamente al ministro de Educación y ellos creo que dan por buena mi interpretación. Está vigente el currículum del año 1996 del segundo gobierno de Caldera. En algunas escuelas recalcitrantes están aplicando el currículum que inventó el exministro Adán Chávez el año 2007. Y en tercer lugar, los libros de la colección Bicentenario tienen otros contenidos, no siguen ni el primero ni el segundo de los currículos. Por cierto, el segundo lo echó para atrás el propio presidente Chávez. De manera que el que estaría vigente es el anterior, el del año 96. Pues ni 96 ni 2007. Los libros de la Bicentenario tienen los contenidos, las secuencias, la organización que se les ocurrió a quienes hicieron esos libros, profesionales venezolanos, eso sí, todos alineados ideológicamente dentro del grupo pro-chavista o pro-gobierno. Señor Carvajal, ¿qué piensan los padres y representantes de estos textos escolares? ¿Están de acuerdo con que lleguen a manos de sus hijos estos contenidos que pueden ser en algún momento ideologizantes? La investigación de la periodista Marta Aguirre, especialista en el área educativa, durante 3 largos meses, entrevistando a muchos padres, a muchos docentes de aula y a muchos estudiantes, demostró que muy mayoritariamente los libros no se están usando. En primer lugar, porque el actor profesional, que es el docente, no cree en ellos, puesto que ni siquiera se los dieron, no lo tiene físicamente. Entonces, aquello de por qué no suenan las campanas de mi pueblo. Sencillamente porque no hay campanas. Porque el maestro no enseña por esos libros, porque no se los entregaron, no los tiene hasta ahora. En segundo lugar, porque los padres y representantes, también muchos de ellos son ciudadanos venezolanos, no les gusta que les introduzcan propagandas políticas a sus muchachos menores de edad. Incluso estamos hablando, es lo que descubrió Marta Aguirre, es interesante, padres que votan por el chavismo como ciudadanos, esa es su opción, pero no les gusta que le politicen la escuela en el sentido partidista a sus niños menores de edad. Quiero agradecer a Leonardo Carvajal, recuerdo que es director del doctorado de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela, por acompañarnos estos minutos en la tarde. Gracias a ustedes.